saludo cuaresmeño en el nombre del Señor. Amén. La gente dice, pero Pepe, ¿por qué cuaresmeño si ya estamos en Semana Santa? Porque aún estamos en Cuaresma. Que ayer hayamos celebrado Domingo de Ramos y entramos en lo que llamamos Semana Santa, pero estamos en Cuaresma. Recuerde que la Cuaresma va hasta el jueves, este próximo jueves, que empieza el Triduo Pascual, es cuando entonces ya entramos propiamente en el Triduo Pascual y después en la madre de todas las fiestas, Pascua. Pero estamos todavía en Cuaresma, por eso un saludo cuaresmal. Bueno, quiero darle aquí la bienvenida a Margie Lozada. Margie, muchas gracias por venir de la bella isla de los Coquís de Puerto Rico. Gracias, un placer estar aquí, que sea para la gloria del Señor. Ajá. Y Margie vino volando, pero vino volando porque para llegar a Birmingham hay que venir por avión. Ella trabaja como asistente de vuelo con una compañía muy conocida, le puedo decir el nombre, American Airlines. Así que Margie tiene 30 y pico años volando por todas partes de América, casi especialmente, ¿no? Sí, sí, señor. ¿30 y cuántos años me dijiste? 32. 32 años. ¿Y nunca te has mareado? No, he pasado mi sustito, pero no muy frecuente, gracias a Dios. Oye, ¿tu sustito o tu sustote? Pero sí, Ajá. ha sido una carrera muy bonita. Ajá. Todavía me gusta, que es lo más importante. Yo realmente las admiro, Margie, porque hay veces que no es fácil tratar con algunas personas que se ponen pesadas y más en un espacio tan reducido como ya es una cabina de un avión, ¿verdad? Que hay que tratar de mantener paz y tranquilidad. A veces a mí me ha tocado ver gente que realmente digo, qué gente tan falta de tacto, cómo hacerle la vida pesada a estas mujeres y hombres también, porque también hay hombres que trabajan en la misma, pero que se les hace la vida. Yo entiendo que muchas veces la gente cuando se encuentran en un espacio tan reducido, confinado, tan reducido, le causa un poquito de ansiedad y entonces pues, o es simplemente que esa es su forma de ser y pues nos toca a nosotros lidiar con eso. Grosero. Que eso es como algo dicen, que no se puede figura cambiar. hasta la sepultura, Exactamente. grosero hasta la sepultura. Bueno, que Dios los perdone. Eso es así. Margie, vamos a hablar un poquito de Margie, pero qué importante la celebración de ayer, litúrgicamente, el Domingo de Ramos. El domingo de Ramos, nosotros, pues yo pertenezco a la parroquia Santa Bernardita. Del padre Willy, Monseñor Willy Peña, ni más ni menos. Aquí tenemos una oveja. Monseñor Willy, un saludo, aquí le mando una oveja. Y aquí está su ovejita, Margie. Se celebra muy bonito, sencillo, el domingo ¿verdad? De Ramos allá en Puerto Rico. Cada parroquia lo hace diferente, ¿no? Exacto. Pero Padre usualmente, en la primera misa, él hace la bendición de los ramos. Exacto. Y una vez se hace esa bendición, entonces luego entra la procesión. La procesión como exacto, ocurrió en Jerusalén. Y todo el mundo, exactamente, y entonces pues muchos cánticos de alabanza, muy bonito. Muy bonito. Tú sabes que hay 2 días del año en donde las parroquias se llenan y no es los días que son más importantes, que serían jueves, viernes y sábado. Miércoles de ceniza y Domingo de Ramos. Me imagino que ayer la parroquia debe haber estado a reventar. Eso es así. Y lo digo porque muchas veces la gente que asiste o el miércoles de ceniza o el Domingo de Ramos va por superstición. Y la gente también, el Viernes Santo, la gente van buscando una misa. Bueno, ya Viernes Santo ya estamos más ya en el Triduo Pascual. Pero por lo menos en México. Sí. La gente va el miércoles de ceniza a ponerse la ceniza, pero lo hacen casi con un sentido de superstición, de magia. Sí, señor. Si no me ponen la ceniza, me va a ir mal. O si me la quito muy rápido, me va a ir mal. Señores, la ceniza es un sacramental, no es un sacramento. Es importante, sí, cuando iniciamos la Cuaresma, reconocer que somos pecadores y que, bueno, me gusta la fórmula que se usa actualmente, arrepiéntete y cree en el Evangelio, o la de antiguamente, que le daba mucho miedo a la gente, polvo eres y en polvo te has de convertir. Eso es reconocer que somos mortales biológicamente, inmortales en el alma. Y luego hay gente que va, como ayer, buscando el ramo para ponerlo como algo mágico en la casa, para que no me entren los fantasmas, por Dios.
Bueno. Padre Willy dice que la gente anda buscando la penca. Anda buscando la penca y no la mata. Él dice, y luego él dice, pero no se dan cuenta que con esa misma, todos los que estuvieron con la penca en la mano fueron los que crucificaron. Bueno, mira, ese punto lo quería yo comentar. Es interesante Domingo de Ramos, y tú lo dijiste, perdón, cómo tenemos cantos de alabanza, Hosana, el rey David, y todo esto. Esa gente que el Domingo de Ramos le estaba diciendo al Señor Hosana, que pusieron sus capas, sus ramos, ya estaban unos días después gritando, crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. Yo es una de las preguntas que hago siempre en Semana Santa. ¿Usted pertenece al grupo de los que ayer le dijo al Señor Hosana, el rey de David, y con su vida está usted diciendo, crucifícalo? Creo que esa es una gran meditación que tenemos que hacernos si pertenecemos a ese pueblo o a quién. Margie, déjame tomar un peglito de agua. ¿Tú naces en San Juan? No, señor. ¿No? Yo nací en Nueva York. ¿En Nueva York? Sí, de una familia. Mami tuvo 5 hijos, 3 hembras y 2 varones. Ajá. Mi mamá era una mujer dedicada al Señor. De hecho, todo esto, nosotros fuimos a una escuela católica en Nueva York. Mi mamá nos llevaba como ella se crió. O sea, la Semana Santa en mi casa, ya para el lunes santo, era el último día que se hacía lo que se iba a hacer en la casa. Toda la cuaresma en mi casa no se escuchaba música. O sea, mi mamá era bien. En mi casa se rezaba el rosario todas las noches con la letanía. Así que yo crecí en un hogar, aunque disfuncional. Practicante católico. Sí, aunque disfuncional porque mi papá era alcohólico. ¿Y fueron 5? Sí, 5. ¿Todas mujeres? No, 3 hembras y 2 varones. ¿Y viven todavía los 5? ¿O ya sí, ¿todos? Sí, todavía estamos. ¿Qué dicha? Sí, mami falleció después del huracán María, noviembre. Oh. Cumplió los 90 años y se fue con el Señor. 90 años, qué dicha. Sí. Pero no murió a consecuencia del huracán. No, yo digo que ella parece que ya sabía que se iba a morir a los 90, porque cuando llegó la edad de 87 años, todo el tiempo se pasaba preguntando. Y cuando llegaba su cumpleaños, y ya yo tengo 90, no, mami, todavía, ya. Y entonces así sucesivamente. Ya estás tocando y la puerta. justo cumplió los 90 años en noviembre 10 y partió a la casa del Padre en noviembre 22. Mira, en la paz del Señor. Tranquilita. ¿Cómo se llama? Una María. María, allá en el cielo que estás, te mando este beso. Yo sí sé, era una mujer de rosario en mano, cofradía del Sagrado Corazón, el coro, o sea. Una mujer que practicaba su fe, pero lo que veo es que además lo transmitía a la familia. Sí, en mi casa. Y fíjate, a pesar de que en mi hogar, como le dije, mi papá era alcohólico, y mi papá le dio una vida bien dura a mi mamá. Mi mamá sufría mucho porque la maltrataba. Un hombre enfermo. Claro. Yo, ¿verdad? Quitándole esa parte, mi papá era un hombre de un corazón grandísimo, pero déjame volver, tocaste un punto muy importante, Margie, que creo que vale la pena. Muchas veces nosotros cuando vemos a una persona que tiene una adicción, alcohol o droga, lo juzgamos, automáticamente decimos, es un borracho, este es un perdido. Recuerden que el alcoholismo, la drogadicción son enfermedades y muchas veces pueden ser enfermedades genéticas que se heredan. Entonces no juzguemos a la persona, veámoslo como un enfermo y ojalá encuentre la cura, porque hay caminos, pero me gusta mucho que tú mencionaste, porque era una persona enferma. Sí, porque mi papá se crió, era en una familia de mi abuela tuvo 10 hijos
Ellos vivían en el campo, muy pobrecitos. Su papá falleció cuando él era bien jovencito. Entonces a él lo sacan de la escuela, él no pudo estudiar porque tenía que trabajar bien joven. So, papi, hasta cierto punto muchas veces se sentía frustrado, que no podía hacer muchas cosas, ¿verdad? Guiar, no leía, no, o sea, y eso pues yo sé que fue parte también de todo. Pero lo que usted dice, ¿verdad? Nosotros muchas veces juzgamos sin saber por qué las personas están en la situación que están. Exacto. Nadie escoge vivir una vida difícil. Siempre hay algo que te lleva. Cuando yo oigo gente que juzga, Margie, por ejemplo, a una persona que tiene una adicción o cualquier otra situación, cuando nosotros juzgamos, yo me acuerdo mucho de ese momento cuando esa mujer adúltera iba a ser lapidada y el Señor llega ahí. Y aquella famosa frase que dijo, el que esté libre de culpa, que tire la primera piedra. Yo le hago a usted esa pregunta y me la hago yo. Nosotros somos libres de culpa que podemos tirar una piedra y juzgar a alguien de cualquier situación. No podemos juzgar a nadie. El único juez es el Señor. Nosotros tenemos que tener comprensión, amor y misericordia para todo ser. Nos guste o no nos guste la persona, tenemos que ser misericordiosos. Y ahora que estamos en Semana Santa, ojalá fuera una de las cosas que le pidiéramos al Señor, que nos haga misericordiosos, como vamos a recordar en unos días que la misericordia llegó a un inocente a entregarse en la cruz. Eso es así. El extremo máximo de misericordia, ¿verdad? Eso es así. Entonces vivían toda esta etapa la vivieron en Nueva York o ya te volvieron a la isla, Nueva York, ¿no? Entonces pues, como le dije, por la situación de papi, mami y él a cada rato se separaban, pues porque tenía crisis. La crisis. Y un momento dado ellos tenían negocio, tenían un restaurante y un family club, un club nocturno, pero era de familia. Pero papi se tomaba las ganancias y en un momento dado mami pues decidió irse para Pensilvania, donde era que estaba su hermano, y entonces ahí nos vamos para allá. Y mi papá luego nos sigue y entonces mami comienza una comunidad, buscar la comunidad, su iglesia, etcétera. Pero esa batalla de mi papá duró, ¿verdad? Prácticamente hasta que falleció. ¿A qué edad partió de esta vida? Papi tenía 69 años. Joven relativamente, pero claro, producto de los efectos. Sí. Su familia todos padecían de la presión y él muere los dos se fueron en las fiestas. Papi se fue en las Navidades y mami se fue el Día de Acción de Gracias, así que cerquititas ahí. Pero mi papá el día que falleció, él estaba sirviendo con los hogares CREA. En Puerto Rico hacen, por lo menos, no en Puerto Rico, en los Estados Unidos, no sé si lo hacen, pero algo que se llama la posada, donde ellos van y visitan diferentes hogares, le llevan música en Navidad y comparten la palabra. Sí. Viene de México y las entonces posadas. Eso mismo, pues ellos estaban haciendo la posada y mi papá papi estaba ese día en la posada y yo me pude despedir de él, yo me iba para un vuelo y la última conversación con mi papá fue que le dije te amo. Y entonces murió a las 3 de la mañana. Yo estaba en Connecticut cuando él falleció. Pero qué hermoso recuerdo, Margie, que le hayas dicho tus últimas palabras, te amo. Sí, y en realidad, como le digo, mi papá era un hombre enfermo, pero tenía unas cualidades únicas. Se quitaba la camisa de él y se la daba al que lo necesitaba. Era un hombre muy querido. Así que... Dios tuvo misericordia. Claro que sí, yo estoy muy clara de Seguro. eso. ¿Te imaginas qué lindo que ahora está papi y mami en el cielo los dos y que ahora ya no hay enfermedad, ya no hay vicio, ya están en esa felicidad eterna y que seguramente estén juntitos nuevamente allá arriba, ya en la paz del Señor? Amén, amén. Qué lindo, Margie. Te agradezco mucho
que nos claro, abras. Porque esas son cosas que me llevan a mí, a donde, ¿verdad? Cuando uno se cría en ese tipo de ambiente, la vida de uno cambia como niño, ¿verdad? Yo era la más pequeña de las hembras. Y cuando surgían esas peleas en mi casa, nosotros dormíamos con los cuchillos debajo de la cama, porque cuando papi llegaba de la calle, si llegaba, pues había que guardar todo, porque con lo que encontraba le tiraba a mami. Y entonces hasta el perro se orinaba encima. Imagínase lo que nosotros vivimos. Entonces, pues, ¿qué pasa? Uno va creciendo y porque siempre ha vivido esas confrontaciones, pues uno trata de evitar confrontaciones y te convierte en esas personas que todo está bien. Aunque uno no quiera, sí está bien porque quiero evitar no tener problemas, no quiero tener ese... Y pues por lo menos en mi caso, yo me enamoré bien jovencita. Déjame volver un momento porque estaban en Nueva York y luego fueron a Pensilvania. Sí. Tú mencionaste cuando tu papi va a partir, tú tienes oportunidad antes de un vuelo. De despedirme. Quiere decir que ya estabas tú envuelta en... sí, ya yo era asistente, ya yo estaba casada. Asistente de vuelo. Sí, ya yo estaba casada. ¿Cómo una chica cómo fue tu vocación hacia asistente de vuelo? Eso fue algo que a mí siempre me gustó y yo jamás pensé que lo iba a hacer después de casada, porque ya yo estaba casada. ¿Fue después de casada? Entonces cuéntame, vamos entonces a ir a tu boda, cuéntame. Bueno, cuando yo conocí a mi esposo, yo tenía apenas 14 años. Me enamoré de él. ¿Qué edad tenía él? Él me lleva 6 años. 20. Ya él tenía una hija. Oh. Entonces, pues obviamente mi mamá no sabía nada. Y entonces, pues comienza esa relación, ¿no? Un día, pues, en mi casa todavía existía que había que traer la persona a la casa, tenían que pedir permiso, porque así era mi mamá. Como debe de ser. Pues, como en casa, mi hermana mayor, que para la gloria de Dios ya cumple 48 años de casada con su esposo, a ella se le fue bien difícil, papi fue bien rudo con ella. Entonces mi otra hermana fue igual, pues cuando ya me toca a mí, pues como que la cosa cambió un poco, ¿no? Y yo estaba en un retiro, ya yo tenía 16 añitos, yo estaba en un retiro, es cuando me entero de que mi esposo estaba casado por la iglesia, yo no lo sabía. ¿Ya estaban casados? No, todavía no nos habíamos casado. Bueno, pero ahí es donde me entero de que él estaba casado. Que te gustaba, había estado casado y por la iglesia. Y ya mi mamá, tan pronto escuchó eso, me dijo, no, tienes que dejarlo, esto no puede ser. Y verdad, uno piensa, donde manda el corazón, más nadie puede dictar. Y me pasó algo, porque yo era del grupo de jóvenes en la iglesia, yo era de la Legión de María, y sentí el rechazo de mis hermanos de la iglesia y me puse un poco rebelde. Entonces, cuando mi esposo pues le explica, él no tuvo la misma crianza que yo, él se casó bien jovencito, pues porque la muchacha salió embarazada. O sea, y entonces lo casaron, pero él no sabía y fue por la iglesia y ellos no, ¿verdad? Y entonces, pues para ese tiempo cuando hablaban de lo que era anular un matrimonio, hablaban de 25 años y yo decía, yo no voy a esperar 25 años. Y yo, pues, le dije a mi mamá que yo no lo iba a dejar, y eso a mami le dolió mucho y lo sufrió mucho. Luego yo me fui a visitar a mi tía a Puerto Rico, unas vacaciones, y ahí yo me puse a vivir con mi esposo. Cuando mami se enteró, ella me fue a buscar y ella le dijo
a mi esposo, bueno, pues si usted la quiere, la vas a sacar de mi casa casada. Te tiene que casar. Y así fue. Él regresó a Pensilvania, pusimos la fecha, nos casamos en el 80, pero por el juez. Pero mi mamá no estuvo en la boda. ¿Por lo civil? Por lo civil. Claro, porque todavía no había venido la anulación. No, mi mamá sí la fiesta, pero a la boda ella no fue, era en casa de mi hermana. Y así pues, yo me caso y me mudo para Puerto Rico. Pero como dicen, lo que empieza mal, muchas veces esas cosas te llevan, ¿verdad? Yo era loca con los niños. Yo quería tener 5 niños yo quería tener. A mí me encantaba. ¿Él vino con el hijo? No, la niña de él estaba con su mamá. O sea, pero sí, no, ella... ¿Tenía relación con él? Sí. Pero no la trajo a vivir con ustedes. Okay. No, pero yo la tenía siempre, todos los veranos. Y entonces, pues, obviamente, cuando salí embarazada, yo estaba viviendo con mi suegra, que todavía no teníamos casa. Y mi suegra, pues, no era muy amante a los niños. Y tal vez, pues, porque como él se casó tan joven, pues era una cosa de que ustedes todavía tan jóvenes, no pueden tener muchachos. Y mi esposo, pues, él es músico. Y su carrera, cuando él empezó, que iba bastante bien, pues, se tuvo que parar, pues, porque ya se había casado. Y entonces, pues, tener la oportunidad de regresar a Puerto Rico y comenzar de nuevo, pues, obviamente, ahí, pues, pensó, no podemos tener niños ahora. Y siempre aparece de esas comadres. En Puerto Rico todo el mundo tiene una comadre. Hay un solo niño, pero todo el mundo es madrina de ese. Y una amiga de él. Cuando yo me di cuenta que estaba embarazada, le habló de lo que él dijo, mira, ella está embarazada, nosotros vivimos con mi mamá, no podemos. Entonces ella le habló, pues mira, eso lo puedes resolver. Pero como yo lo que tenía era 18 años, y yo en mi casa, yo decía que cuando yo me fuera a casar, yo iba a ser obediente. Por no crear confrontaciones ni problemas, claro. ¿Verdad? Porque yo no quiero ser un fracaso en mi matrimonio. Y yo entendía de que si no era obediente, pues yo podía fracasar. Y como yo me fui de mi casa, yo no quería ser un fracaso, porque yo no iba a regresar a mi casa. Porque yo me fui y mi mamá no quiso, me fui en contra de la voluntad de mami, y yo pues dije, no lo voy a hacer. Y entonces pues ahí cuando yo le digo a él que estoy embarazada, él me dice, pues tú sabes que no podemos, y eso para mí fue bien fuerte, porque jamás pensé. Y ahí es que comienza el calvario, ¿no? Yo me fui a un lugar donde, pues, una clínica de aborto. Yo vivía en el área sur de Puerto Rico y fui a San Juan. Yo nunca, en mi casa, como le dije, mi mamá nos crió, que hasta en casa no se hablaba ni de sexo, ni de nada de esas cosas. En la escuela tocaban esos temas, pero no era, imagínense, no era algo que como ahora, ¿no? Y entonces pues cuando yo llegué a la clínica, en Puerto Rico, pues usualmente la muchacha entra sola, ¿no? Va con el acompañante hasta adentro, pero para el procedimiento y todo entra sola. Y entonces mi esposo me dejó y yo entré sola. Y esa experiencia te marca para toda la vida. Un lugar, cuando yo entré, yo me sentía que estaba entrando en un lugar tan frío,
tenía temor y no sabía qué iba a pasar ni nada. Entonces lo primero que te preguntan es, ¿para qué vienes? ¿Para pastillas o para terminar el embarazo? Y yo solita ahí llenando mis papeles, no tenía nadie. En ese momento yo me sentía como que se me caía el mundo arriba, porque algo que yo quise por tanto tiempo, de ser madre, y ahora lo soy, pero y tengo que interrumpirlo o tengo que matar a la criatura. Exactamente. Y entonces mi experiencia, yo no sé cómo es ahora, pero mi experiencia fue bien frío. Ellos te ponen en un cuarto donde uno está solo, te dan la bata, te cambia, entra la enfermera, te dice todo va a pasar rápido, no te preocupes. Y yo llorando, decía, no llores niña, que esto va a pasar, esto no es nada. Entra el médico, nunca le vi la cara. Pues yo soy de la que tengo una mente, yo no soy muy buena con los nombres, pero a mí una cara nunca se me olvida. Pero yo no me acuerdo de la cara del médico. Él entró, lo que sí me acuerdo era de la máquina de succión. Y pues él me habló, pero yo no estaba escuchando, porque yo lo único que pensaba era lo que yo estaba haciendo, que Dios me iba a castigar. Qué horror, qué va a pensar mi mamá, o sea, todas estas cosas. Y cuando comenzó el procedimiento, jamás, nunca se me olvida. El ruido de esa máquina nunca se me va a olvidar. Eso yo lo llevo marcado, es algo que te marca. No sé cuánto duró, porque yo bloqueé muchas cosas, porque es lo que uno hace. Y después que sucedió, el procedimiento se terminó. Yo me acuerdo que la enfermera me dijo, bueno, pues vas a esperar un ratito, entonces te limpias y qué sé yo, y te levantas y ya te puedes ir. Yo me acuerdo que cuando yo salí de allí, yo me monté en el carro con mi esposo, nunca hablamos. De donde estábamos a mi casa era 1 hora y media de viaje, y yo me la puse llorando todo el viaje. Yo miraba por la ventana, yo no quería ni que me hablara. Después que pasó eso, por desgracia me pasó, salí como a los 6 meses embarazada nuevamente. Y tengo que pasar por el proceso otra vez. Volvió a pedirte que no querían, que no era el tiempo y que no había era el que tiempo, porque que sí, terminar. No tenemos, porque todo es porque no tenemos el dinero, porque la carrera, son tantas cosas y tengo que pasar por eso nuevamente. La segunda vez que pasó, ahí fue donde yo dije no más y empecé a tomar anticonceptivos, cosas para evitar tener que pasar por ese proceso de nuevo. Me empecé a fumar marihuana para olvidar cuando uno... Y así, para olvidar las cosas, beber, todas esas cosas que uno hace, ¿no? Déjame detenerte un momentito aquí, porque es importante este punto para quizás chicas que están pensando. La mujer que pasa por una situación como estas, y que luego las hay por ahí que dicen, no pasa nada, eso no tuvo nada, fue un procedimiento, estoy tan feliz que lo hice, que no problema. Están engañándose. O sea, yo le voy a decir una cosa, y eso se lo decimos a las chicas que van entrando a la clínica. La mujer que entra a una clínica de aborto y se hace un aborto,
jamás, jamás sale igual, jamás. Por más que le digan que yo me siento feliz, que no sé qué. Es que es imposible de que, porque lo que nosotros tenemos, lo que Dios nos dio fue la conciencia. Y en algún momento eso te va a atacar. Porque ¿qué pasa? Tú puedes entrar, te hiciste 1, 2, 3 abortos. Porque en el momento crees que es lo correcto, porque tengo que generar dinero, que no sé qué, no sé. Tienen muchas razones. Pero un día vas a estar a solas con tu conciencia. Y puede ser que tenga la dicha de que Dios te dé la oportunidad de realmente ser madre. Que aunque hayas pasado por eso, puedes ser mamá. Yo no pude. Yo no pude. O sea, que el producto de este Jamás. primero o este segundo quedó en ti ya una infertilidad. No pude. Tuve un embarazo ectópico donde me vi muy mala. No se logró. El huevito se quedó en la trompa y ahí fue creciendo porque tenía un quiste. Entonces ahí me tuvieron que operar. Así que nunca más pude salir embarazada. O sea, Dios me dio la oportunidad de ser mamá 2 veces. Y no se logró. Y no se logró porque yo le tronché la vida a mi bebé. Entonces, ¿qué pasa? Como uno dice, y lo he escuchado de diferentes muchachas dentro del ministerio, que hablan, cada una tiene una historia, ¿no? Pero ha habido una que su hija, una de sus hijas falleció. En una clínica. No. Después de grande y la dejó criando su nieto y ella se siente culpable porque ella dice, esto puede haber sido por lo que yo hice cuando era joven. O sea, que siempre te va a marcar. Si un hijo se te enferma, ya está pensando en el que no tuviste. Si no puede tener, te piensa en el que no tuviste. O sea, eso siempre va a estar, es mi opinión, siempre va a estar presente. Y este punto es importante porque aunque tú después te arrepientas, vayas al sacramento, recibas sacramentalmente la absolución del pecado, etcétera. O sea, tú ya estás en paz con Dios, Gracias al Señor. pero el daño está hecho. Claro. O sea, el daño no solamente biológico, Sí. sino el daño psicológico, espiritual, ese está ahí. Lo que pasa, fíjate, yo entiendo que mi sanación ya está para la gloria de Dios, pero como yo venía comentando con Miguel, que venía conmigo, es como todo, una pérdida es una pérdida. Y te vas a acordar, y no es que uno no se perdone, es que hubo una pérdida. Y eso es algo que tú no puedes borrar. Pero es una pérdida, Marchi, que es enorme. Sí. Porque lo que muchas mujeres no captan o no se les ha hablado es el vínculo que se establece espiritualmente desde el momento de la fecundación, desde ese momento, no a los 8 meses, no a los 5 meses, no a los 9 meses, desde el momento en que una mujer queda embarazada, se establece un vínculo biológico, pero espiritual con la madre. Hay algo ahí que es irrompible ya, o sea, que eso ya queda, ya está ahí. La criatura va creciendo en el vientre, pero ese vínculo desde el momento de la fecundación ya se estableció. Entonces, cuando se rompe este vínculo por medio antinatural, es cuando entonces algo queda, como tú lo has dicho, eso queda ahí está. Sí, ahí eso está, eso va a estar para siempre. Entonces, tu marido para la segunda ocasión nuevamente te pidió. Sí, nuevamente fuimos y abortaste, pero entonces ya para poder paliar un poco ese remordimiento, recurriste a la marihuana. Y ahí sigue las cosas, ¿no? Uno sigue buscando aplacar. Pero lo curioso de esto es que a los 16 años de estar casada, ya yo tengo mi trabajo, ya él está en su música y todo iba muy bien.
¿Cuál es la profesión de tu marido? Él es músico. ¿Músico? Sí, él toca con diferentes orquestas en Puerto Rico, salsa. ¿Compone también o no. solamente es músico, Sí. instrumentalista? Entonces, cuando un día, yo creo que eran las 3 de la mañana, si no me equivoco, ya yo estoy trabajando, me voy, vengo, yo lo oigo a él llorando. Yo nunca había escuchado a mi esposo llorar. Y cuando yo voy para allá, él está llanto y está diciendo los nenes. Y ahí eso me traumatiza un poquito porque obviamente ya ese asunto queda... Como si quedara tapado, pero... eso nunca sucedió en mi mente, ya eso está guardado. No quiero hablar de eso porque cuando yo pasé por ese proceso, yo no quise jamás ni pensar. O sea, uno le pone un bloqueo en su mente. ¿Cuántos abortos tuviste? ¿2? 2. Más la pérdida luego ya las... Y sabrá Dios cuántos más porque yo estaba tomando anticonceptivo. Bueno, ese es otro punto también para que usted lo sepa. Un anticonceptivo es un abortante. No es como ya la máquina cuando ya hay un feto ya de cierto no está tamaño. Permitiendo. Pero aún la pastilla del día siguiente es abortivo. Todo lo que interrumpe esa fecundación ya es abortiva. Ya es abortiva. Por lo tanto, no sé, ¿verdad? Solo Dios sabe y vuelvo y le digo... Pero clínicamente 2. Clínicamente 2. Clínicamente 2 más el embarazo ectópico. ¿Y qué pasa con tu marido que lo oyes llorando y los nenes? Los nenes y entonces cae en una depresión. Porque ¿qué pasa? Ya él está solo cuando yo me voy. Él está solo en casa. Sí, porque pasas días y la tú soledad cuando yo no estoy, pues... Entonces, como le dije, tu peor enemigo es la conciencia. Uno está solo, está pensando, y ahí comienza nuestra batalla con la depresión de él. Y yo tratando de ayudarlo para salir. Y se entorna todo tan y tan difícil que terminamos los dos tratando de opacar ese dolor tan fuerte y uno empieza a usar cuánta cosa hay que tú te puedes imaginar para aliviar ese dolor. Y entonces yo tuve que irme por un detox, porque si las pastillas, cocaína, todas esas cosas, uno cae en un estado depresivo y entonces cuando quieres salir no puedes. Porque eso es otra cosa que la gente no entiende, que preguntan, ¿por qué los adictos, por qué no salen de sus problemas? Cada droga es diferente. Los síntomas son diferentes. Y muchas personas quieren salir, pero esto es algo que te atrapa, que uno no encuentra. Sí, hay una dependencia, que es la palabra que usan. O sea, ya porque tu organismo... el cuerpo, Dios lo hizo tan perfecto que el cuerpo para de producir la dopamina. Porque cuando uno está usando otras cosas pues el cuerpo para. Cuando el cuerpo arranca de nuevo, pues es difícil, porque uno empieza a tener todos estos síntomas. Y pues fue bien difícil. ¿Y cómo fue que no perdiste tu trabajo, tú teniendo dependencia? ¿Lograbas tú manejarte de poder? Porque Dios es maravilloso, porque yo no tuve mucho tiempo así. Yo tuve 1 año fuera de mi trabajo, y yo soy la que me decido de que yo sí quiero irme a un lugar para rehabilitarme. Y Dios me puso a un señor que trabajaba con mi esposo, que su mamá era católica, él era católico, él se va a la iglesia evangélica,
Entonces él siempre me hablaba, yo te voy a llevar donde el pastor Willy Peña, y yo te voy a llevar. Yo decía, pero ¿quién es este pastor? Yo le decía, mira, aunque yo no estoy perseverando en mi iglesia católica, yo soy católica. Me dice, no, pero él es católico. Y entonces era mi pelea, pero ¿por qué le dice pastor? Entonces, pues, resulta de que nosotros vamos a una misa de enfermos. A Santa Bernardita. A Santa Bernardita. Y yo pasaba ese lugar todos los días y no lo sabía. No sabía ni que esa iglesia existía ahí. Entonces, pues, yo llego. Y cuando yo entré, es como, yo me sentía como que yo estaba a solas, estaba repleto, el sitio estaba lleno, la iglesia estaba llena, pero yo me sentía como que yo estaba sola allí y que Dios me estaba hablando directamente a mí, porque la prédica de Padre era para mí. Y yo me acuerdo, yo todavía no había ido a mi detox, yo estaba en ese proceso y la compañía me iba a enviar a los Estados Unidos. Entonces yo le pedí que me dejaran, que yo quería terminar un retiro, porque era un retiro que había. Después de esa misa yo vine a un retiro, fui al retiro y ahí es donde yo me decido, ya, no más. Y ahí me voy, hago mi detox y llego a Santa Bernardita. ¿Qué tiempo estuviste en tratamiento para poder salir de la dependencia? Una semana. ¿Una semana? Una semana. O sea, te desintoxicaron. Sí, una semana. Más o menos. Pero bueno, pero lo importante es que después de la desintoxicación tiene que haber el propósito del paciente. Sí, de que pero no lo quiera. que pasa es que yo, aún así, yo me regreso a Puerto Rico y tenía que continuar el tratamiento. Pero me acuerdo que había un día entre medio, en el lugar donde yo iba a terminar, había un día de fiesta y yo llegué bien mal. Y yo lo que pedía era ir para la iglesia, yo pedía un sacerdote mientras estuve en el hospital, yo quería comulgar. Y yo me acuerdo que ese día yo llegué a Santa Bernardita y yo pude recibir la comunión. Y ya, eso fue hace 19 años, que yo jamás viré para atrás. No volviste jamás, a depender de ningún jamás, estupefaciente ni nada. Jamás, jamás. Y entonces, como Padre es un hombre que Dios le da esa visión, ¿no? Yo le dije que es curioso, porque siempre me toca todo como para el tiempo de Cuaresma. Yo me acuerdo que después que yo pasé por eso, yo así le dije a Padre, en un momento dado yo quiero dar mi testimonio para yo sanar con mis hijos, pero lo quiero hacer frente el pueblo. Yo quiero... Tu comunidad. Exacto, mi comunidad, yo me quiero humillar, porque es lo más que puedo hacer para sentirme que yo perdonada, ¿no? Y yo había escrito una carta pidiéndole a los hijos míos que me perdonaran. Yo le puse nombre. La nena se llama Stephanie Nicole y el nene se llama Jonathan. Y los dos fueron, el Señor me ha sellado y me ha confirmado que así es. Pero yo me acuerdo que fue miércoles de ceniza, yo estoy en la misa así, y de momento Padre me toca así y me dice, prepárate para la convivencia que va a dar testimonio. Dice, ok, pero como que, yo dije, bueno, yo le dije que eso es lo que yo quería hacer, vamos a ver cómo va, ¿verdad? Y fue el primer año que Padre parece que iba a tener
diferentes testimonios, ¿no? En la convivencia, que se hace todos los años, el tercer fin de semana de mayo. Le invito, este año cumplimos 30 años. Y entonces, pues, yo me iba preparando, ¿no? Invité a mi hermana mayor, a su esposo, y mi mamá que estaba. Y yo le dije que tenía que dar testimonio. ¿Tu mamá sabía de los abortos? Más o menos. Invité al Señor que me llevó, porque fíjate que ese muchacho que me llevó a la iglesia, él me decía, yo te quiero llevar porque entiendo que vas a traer mucha gente al Señor. Y yo lo miraba y yo decía, bueno, pues yo le invito. De eso había pasado 2 años y yo le invité. Y cuando me tocaba dar mi testimonio, ay Dios mío, me acuerdo que, ahora mismo no me acuerdo del sacerdote, pero hubo uno de los conferenciantes que el padre llevó, que él viajaba, misionero, ¿no? Y cuando le toca a él su charla, él está hablando y yo estoy al frente y yo no tengo miedo, o sea, estoy tranquila. Pero él empieza a dar un testimonio y comienza a decir, pues mire, hubo una señora, y él empieza a hacer este cuento de esta señora que tuvo varios hijos y el último, el médico le dijo que lo abortara. Y cuando él empezó a hablar de eso, a mí me dio un tembloreo que yo decía, ¿qué va a hablar él? Y ahora me toca a mí, porque se supone que fuera después. Y cuando él termina, él dice, y mi mamá optó él dice, y la señora optó por la vida. Y nació este hombre, y hoy en día es misionero, y ese hombre soy yo. Yo me fui corriendo de la carpa y me tiré. Tenían el Santísimo expuesto y tenían las personas que oraban, ¿no? Y yo gritando, yo decía, yo no puedo hacer esto. Y entonces pues oraron por mí en ese momento. Cuando Padre me llamó para hablar, pues ahí yo con Padre Willy, pues temblando, porque fue algo bien fuerte. El muchacho que invité, que me llevó a Santa Bernardita, yo no le dije de que yo iba a hablar. Yo le dije, simplemente quiero que vaya, pues, porque voy a dar mi testimonio, ¿no? Y cuando yo empecé a leer la carta a mis hijos, y fue algo bien impactante. Ese muchacho, después de eso, regresó a la iglesia católica, hizo Juan 23, o sea, que también tuvo lo que me pasó a mí, pues, lo trajo de regreso a la iglesia católica. Así que, y esto ha sido un trayecto, bueno, esto ha sido paso a paso, ¿no? Luego Padre Willy se da cuenta de que había muchas mujeres que estaban pasando por el trauma posaborto. Y un día yo estoy viajando, cuando regreso, Padre dice, bueno, vienen personas y me dicen, yo quiero pertenecer al ministerio Raquel. Yo decía, ¿quién es esa? No sé quién es Raquel. No la conozco. No, porque él dijo. Y entonces, pues, ahí se hace el ministerio para ayudar. Y ahí es donde yo comienzo mi sanación. No sabía cómo abordar este tema porque, o sea, yo estoy en pañales. ¿Cómo es que vamos a hacer esto? ¿Con qué empezamos? ¿Cómo vamos a llevar esto? Porque llevo tanto tiempo. Y empezamos con el rosario. Y así estuvimos rezando el rosario por los no nacidos. Entonces, pues llegó un momento donde pensamos, pues tenemos que hacer otra cosa. Ahí empezamos a visitar un hogar de niñas que eran removidas de su casa. Estaban con unas monjitas
Y tenían niñas que su han pasado bebé, por un aborto. no, que tenían su bebé, estaban embarazadas ujú. y ellas se quedaban en esa casa Ajá. hasta que tuviesen su Su bebé, bebé. y entonces ahí Ujú. pues estuvimos colaborando con ellos un tiempo. Y entonces, pero con todo y eso, o sea, esto es un caminar. Ujú. Yo iba a las escuelas donde nos pedían ir para dar testimonio, yo me pasaba llorando, porque estoy en ese proceso, ¿no? Ujú. De sanación. Íbamos a las parroquias, o sea, tratando de llevar el mensaje. Y un día vino a visitar a Puerto Rico a Sanet, Ujú. ¿verdad? Que trabajaba con el movimiento Provida. Ujú. Y ella vino con Gabriela, que Ujú. está en Dallas, y vinieron a visitar. Y ellas fueron las que por primera vez nos llevan a orar frente a una clínica de aborto. Ujú. Y pues obviamente me tocó donde yo había ido. Mm. Qué duro, qué fuerte. Yo no encontraba cómo pararme allí. Fue una experiencia, pero así que me pasó ese día, por lo menos mientras estuvimos allí nadie entró. Ujú. Ujú. Que ese fue el regalo de Dios para mí, ¿verdad? Ujú. Pero ahí fue donde continuamos trabajando, y poco a poco empezamos a hacer cosas diferentes, ¿verdad? Padre Willy, entonces ya tiene dentro de la pastoral de Santa Bernardita este programa, Raquel, que es precisamente para trabajar con las mujeres Así, que han pasado, que exacto. tienen el trauma. El tiempo se nos ha ido, Mari, tenemos tantas cosas todavía que nos Claro. pudieras contar. Voy a dar tu información, Claro. porque posiblemente hay mucha gente que escuchó y que quisiera hablar contigo para Claro. pedirte un consejo, simplemente hablar contigo. Así que tengo entendido que es... ¿cómo te pueden contactar las Bueno, personas? el Lo pongo número... ahí, Margui Lozada, ese es tu Exacto, nombre. exacto. ¿Y vamos a dar un teléfono? Sí, el ¿Te 787. atreves a dar un teléfono? Claro, Ahí va para las 787. personas de radio que no lo están en televisión, no tienen la gente en pantalla, pero para radio es 787-529-7953. Lo Sí. repito, 787-529-7953. Margie, tú has abierto, ahora tengo aquí el Centro Raquel, la información del Centro Raquel. Sí. Este es el que está en la parroquia de Santa Bernardita. Es Y el este es la información para el Centro Raquel, lo voy a dar, es el 787-998-3900. Lo repito, 787-998-3900. O pueden poner centroraquel.org. Esta es la organización global, ¿no? Exactamente, eso es. Y hay gente que tenga interés de conocer más de, Claro que de lo sí. que es Centro Raquel a nivel mundial, digamos. Exacto. Ajá. En un centro donde le damos apoyo Yo a sé que esa estás chica. activa en tu profesión, como trabajando en la aviación, asistente de vuelo, pero si hay gente que te quisiera invitar a algún lugar para que tú des tu testimonio, ¿estarías en posibilidad, viendo tus horarios, de hacerlo? Sí, sí, claro que sí. Ujú. Me gustaría. No, es que, mira, lo dijo ya Pablo VI en aquel famoso documento Evangelio Nuncianti, cuando habla de evangelización. Evangelizar es llevar a Cristo a otros. Amén. Y dice que la evangelización principia por un testimonio de vida cristiana. Tú estás evangelizando en una forma increíble, compartiendo lo que Dios ha hecho en ti. De dónde el Señor te tomó y lo que ahora tú estás ya proyectando para ayudar a quienes han pasado por esto, eso es un evento evangelizador, Margie. Y Dios te quiere usar mucho más en esa línea. Amén. Ujú. Y un mensaje para los hombres, definitivamente, no solamente la mujer pasa por el dolor, el hombre también sufre. Ujú. Y es bien importante que busquen ayuda. ¿Tu marido ha logrado superar? Estamos en ese proceso. Ujú. Yo sé que ese es como dice Padre Willy, vamos a cumplir 39 años de casado. Ujú. Y si estamos juntos es porque Dios tiene un propósito. Ujú. Y yo, ¿Él sigue envuelto en la música? ¿Sigue como músico o ya está retirado? ya
más o menos, él todavía sigue en lo suyo, pero vamos ahí. Estamos en ese proceso. Y una última pregunta, ¿lograron en algún momento la anulación de nulidad del matrimonio? Sí, nos casamos, claro. Ya eso fue a los 16 años, después de haber estado casados, por lo civil pudimos casarnos por la iglesia. Porque una de las causales para la anulación, porque no es anulación, anular quiere decir que sí existió, pero nulación quiere decir que la iglesia dice no existió. A tu marido lo casaron por el embarazo de la muchacha, no hubo un sacramento ahí, fue un matrimonio forzado. Y es una de las causales que hoy día la iglesia reconoce. Si no hubo sacramento, si no hubo el pleno consentimiento de las dos partes, si hubo o amenaza o esto, te casas porque está embarazada la muchacha y te tienes que casar, no hay sacramento. Haga lo que el Papa Francisco nos ha pedido, vaya a su parroquia, hable con su sacerdote, porque a lo mejor su caso puede ser considerado y puede ser que quizás haya la causal para que se pueda regularizar esa situación. Los felicito, o sea que están casados sacramentalmente. Lo amo con todo mi corazón. Esto es una lucha, ¿verdad? Diaria, pero yo sé que la batalla la vamos a ganar. ¿Cómo se llama él? Le dicen Junior, Jerónimo. ¿Jerónimo nos está viendo? Sí, señor. Jerónimo, hasta el final del programa, pero nunca es tarde. Te mando un abrazo muy fuerte, te mando mi respeto, Jerónimo, y te digo una cosa, tienes una gran mujer, así que cuídala mucho y trabajen juntos para ayudar a muchos a salir de eso por lo que ustedes ya han caminado. Amén. Mari, te agradezco infinito tu visita aquí, nos has hecho un gran regalo y te agradezco la confidencialidad que nos has tenido de abrir tu vida aquí delante de nosotros. Que para bien sea y que pueda edificar y ayudar a otras personas. Dios te bendiga. Bueno, estamos en Semana Santa. Hay que vivir esta Semana Santa. Y una de las prácticas de Semana Santa es hacer ahora sí la confesión. Deje que entre el Espíritu Santo y le enseñe si usted tiene que recurrir a sacar afuera para recibir lo que ya Mari recibió, lo que el Señor quiere darnos, la paz del perdón de los pecados. Así que les deseo una muy fructífera Semana Santa y si Dios nos concede una semana más de vida, oiga, la próxima semana estaremos en Pascua y podemos gritar con todo el pulmón, el Señor resucitó, aleluya, aleluya. Pero por ahora, a vivir en profundidad nuestra Semana Santa. Así que hasta la próxima semana, que Dios me los bendiga.